acompañarnos, como siempre. Hoy estamos con la doctora Laura Maffei, que es médica endocrinóloga, especialista en estrés. Acaba de publicar hace muy poquito un libro que aquí lo tengo, que se llama Alicia en el país del estrés. Y vamos a hablar con ella de este tema que nos atraviesa absolutamente a todos y a todas, que es el estrés y cómo manejarlo. Así que bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Bueno, y lo primero que te pregunto es algo como muy, muy interesante que surge del libro, que todos siempre asociamos el estrés a algo que es negativo, pero vos planteás que no necesariamente tiene que ser así, que no tiene que haber una connotación negativa exclusivamente. ¿Cómo es esto? El estrés en sí es una reacción positiva porque es una reacción que ayuda y acompañó y hasta nos puede acompañar en este momento, porque también es muy importante hoy poder adaptarnos para una supervivencia a lo largo, digamos, de los cientos de miles de años de la vida. Digamos. Un sistema biológico tiene que tener, para poder sobrevivir, desde las pequeñas celulitas allá lejos, dos puntos importantes: un buen sistema de estrés y un buen sistema de reproducción. Y el buen sistema de estrés, ¿por qué? Porque es lo que le permite adaptarse, es lo que permite vencer los desafíos que implica la adaptación, digamos, salir del agua, adaptarse a la tierra, seguir adelante los seres vivos, hasta llegar al hombre, al ser humano primitivo, y defenderse y luchar y adaptarse y seguir y seguir y seguir a lo largo de todas las crisis. Esto es, digamos, la base de lo que ha sido la humanidad. Sin embargo, también es verdad, y no por eso menos importante, comprender de que los seres humanos tenemos una cierta plasticidad, una cierta resistencia, una cierta resiliencia, que se quiere decir esta flexibilidad para adaptarnos a los cambios, y que en la medida que la trabajemos y la podamos hacer más dúctil y más importante, es que tendremos más chances de poder salir adelante de situaciones más conflictivas, porque hay veces que los conflictos se nos abruman y son demasiados. Y también es verdad que nuestro estilo de vida ya antes de la cuarentena, y aún ahora plantea nuevos desafíos, nos lleva a estar en alerta permanente, digamos. Antes, bueno, no digo yo que el mamut y el hombre primitivo finalmente era poca cosa, pero ahora tenemos un montón de mamuts, que el celular que nos suena, que esto que llama, que nos dicen de aquello, que los chicos, que esto, que la vida, que la pareja, que el trabajo, que la demanda, estamos muy demandados. Entonces esto ha hecho que este estrés a veces, que nuestro cerebro reacciona igual, manda dos hormonas que se llaman cortisol y adrenalina, y son las que nos hacen adaptarnos, nos hacen estar lúcidos, bien muscularmente aptos para poder correr. Claro, acá no hay ningún mamut para correr, estamos en el auto o estamos caminando, pero la realidad es que es lo mismo, aumenta la presión para que tengamos una buena energía. Claro que ahora no está bueno que te aumente la presión, porque la realidad es que no necesitamos la presión. Late rápido el corazón, sí, está bien, pero una cosa es estar corriendo y adaptándose a esta situación, y otra cosa es estar sentados, tranquilos. ¿Para qué me aumenta? Pero el cerebro reacciona igual y manda estas mismas órdenes. Entonces este es un tema que tenemos que entender. Hoy por hoy tenemos que aprender a controlar esta reacción de estrés, porque si la controlamos, esta reacción de estrés nos va a permitir salir adelante aún de las condiciones difíciles y de la mejor forma en la que nuestro organismo pueda responder. Y ese es el kit de la cuestión. Vos planteabas aprender a controlar la reacción de estrés. Planteas algo, bueno, este ejemplo es clarísimo, digamos, no tenemos ahora un mamut que se nos viene encima, pero ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros estamos quizás como sobrevalorando las cosas que nos generan estrés. Digo, estamos en un embotellamiento, bueno, en la pre-cuarentena, estábamos en un embotellamiento y no avanzábamos y nos poníamos locos, sacados, o lo que decimos, los mensajes, el teléfono. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nos desfasamos desde ese peligro real que era el mamut a ponernos locos por casi todo en la vida cotidiana? Mira, pasan varias cosas y tu pregunta creo que es la pregunta clave para poder comprender qué es lo que nos está sucediendo. El primer punto es que el cerebro reacciona siempre igual. No sabe, digamos, aquello que percibe una amenaza, que a vos te hace tensar y te pone, para el cerebro es una alerta
como si estuvieras viendo un mamut. Es Para un, él no es siempre un entiende nada, no entiende nada de que en realidad estás yendo a trabajar y no solamente había un embotellamiento, sino que a lo mejor estás pensando que, no sé, que tu jefe te estuvo diciendo X cosas y que vos no tenés que ver cómo lo resolvés, y al mismo tiempo te llama por teléfono tu hijo y te dice que, mirá mamá, ¿sabes qué? Me olvidé de que necesitaba una rana para mañana biología, y vos decís, en medio que te para, no, el cerebro nuestro no está preparado para recibir tantas alertas. Y de hecho, en realidad, este cortisol, que es tan beneficioso, se puede volver en contra, porque no está preparado nuestro organismo para mantener niveles más altos de cortisol en forma o bien piquitos más rápidos o bien mayor cantidad. Entonces esto lo tenemos que entender, porque en la medida que lo comprendamos y entendamos qué es la reacción de estrés, es que nosotros vamos a poder manejarnos mejor dentro del marco de esta reacción. También es verdad que hay que entender otra cosa, y es qué es lo que nos produce el cortisol y la adrenalina cuando están elevados tanto tiempo en nuestras emociones, y qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo algo ya les conté, es decir, que aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión. ¿Cuántas veces tenemos presión alta y decimos, sí, pero está nervioso? Sí, está nervioso, pero ojo, esa presión se va a instalar de tanto estar viviendo situaciones sin poder resolver, como una presión alta y una hipertensión arterial. También es verdad que pasan otras cosas. Yo he dicho, la verdad que me la pasé, este invierno me la pasé resfriado. Bueno, ahora no, porque está el tema del COVID, pero tal y cual. sí, o sea que estuve tan estresado, pero tiene que ver con la defensa del COVID también, porque nuestro sistema inmunitario, si está bombardeado de cortisol permanentemente, se deprime, no tiene la misma calidad de defensa. Así que es importante y muy importante en este momento. También pasa que el cortisol y la adrenalina van a ir a nuestro cerebro, justo acá a la zona de las emociones, que es una parte que se llama amígdala cerebral, que no tiene nada que ver con las amígdalas de acá, ¿eh? No, no, nadie que me sacaron las amígdalas se le metieron en el cerebro, no, es otra historia. Pero ahí se procesan las emociones. Entonces, uno está más a flor de piel con sus emociones, que es un poco lo que nos está pasando también ahora, estamos a muchos a flor de piel en determinados momentos. También altera algo que es muy importante, y que es la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Es justamente lo que nos permite detectar qué es lo que nos debe estresar, qué es lo que es realmente una amenaza y qué es lo que no. Entonces, de golpe, che, no encuentro el auto, ¿qué hice con la llave? ¿Dónde puse esto? Y todo va sedando el mismo nivel de cortisol, y eso no podemos ya diferenciar qué es un gatito de lo que es un diente de sable salvaje que nos está esperando a la vuelta de la esquina. Todo esto implica que empecemos a conocernos a nosotros estresados, cómo es nosotros nos expresamos. También se nos puede caer el pelo, también podemos perder memoria, porque el momento del estrés agudo, nuestro cerebro es hipermemorioso. Y es lógico, porque la naturaleza nos va a hacer de qué manera. Y bueno, qué sé yo, por acá hubo un mamut, no vuelvo por acá, me tengo que acordar muy bien por dónde estaba. Pero en forma crónica perdemos la memoria, nos angustiamos, nos cansamos, nos desmotivamos, y eso es muy importante de entender, porque vuelvo a repetir, que volver a entender que tenemos que controlar nuestras hormonas de estrés, y eso implica control de nuestro estrés, para tener los aspectos positivos de las hormonas de estrés, no los negativos. Vos hablás de síntomas, y muchas cosas de las que decís, uno también en esta locura las tiene casi como internalizadas. No sé, estamos contracturados, bueno, vivo contracturado, duermo mal, bueno, duermo mal. ¿Cuáles son las tres señales, que se pueden calificar como tres señales, o más o menos, que sí o sí tenés que prestarle atención de que, no, esto es complicado, acá el estrés está empezando a pegarte en el cuerpo fuerte y tenés que buscarle una salida? Mira, yo te voy a contar dos puntos. Uno, que en el libro realmente está súper claro y me parece súper importante que lo puedan entender, porque es el momento de hacer la prevención, de registrar, como vos decís, que estoy cayendo en el estrés crónico. Bueno, la contractura es una, por ejemplo, ¿no? Es decir, en el momento de salir, ustedes siempre acuérdense del famoso mamut, que viene muy bien, porque justo en el momento que estaba apoyado, el cuerpo se tensa, porque hay que ver si me va a acompañar a ir en contra y luchar contra este mamut, salir corriendo. Así que esa tensión, que puede ser acá, en el bruxismo,
no se olviden, que puede hacer también acá, en el pelo, porque se contraen los músculos que están acá rodeando la cabeza, puede ser el cuello, puede ser un montón de lugares, es uno de los síntomas. Dolor de panza. El dolor de panza es muy sintomático y muchas veces esto es frecuente en los chicos, que los chicos no tienen pacientes. Che, mamá, ¿sabes qué? Me estoy un poquito estresado porque ayer yo me di cuenta de que fulanito, no, los chicos no tienen ese lenguaje. Así que sí hay algo que, digamos, es recurrente, como el dolor de panza, y no hay ningún otro factor orgánico que se encuentre en relación a ese dolor de panza, tienen que preguntar al pediatra, tienen que ver, porque puede ser que este chico haya que registrar un poco qué es lo que está pasando alrededor. Sobre todo que hoy en día tenemos que saber que los chicos, el estrés parental derrama hasta los 12 años en los chicos, y que esto es algo muy importante para tener en cuenta y tratar de controlar el propio estrés y ver de qué manera no derrame con los chicos. Y después más adelante, uno no duerme bien tampoco, porque el cerebro está focalizado en esa amenaza y queda rumiando durante el día y durante la noche. Entonces está focalizado y se despierta. Luego entonces uno empieza a tomar algo para dormir, se toma antiinflamatorios, de golpe también dice, bueno, quiero estar un poquito más tranquila. Entonces ese cerebro pide una compensación, un poco de... Entonces se activan muchas veces los centros que tienen que ver con el placer, y entonces, bueno, y vuelvo a fumar, empieza la impulsividad, tomo un poquito más de vino, porque la verdad que me siento que me relaja, pero en realidad es un mecanismo de... Empiezo a comer cosas que son mucho más sustanciosas, Y más y calórico. ¿a dónde viene? A la panza, ¿no? Obviamente. Y después ya viene el momento de la mecha corta. Viene el momento donde ya los cambios de carácter se hacen importantes, donde uno empieza a estar cansado y agotado, donde ya no tiene más fuerza y está irritable, y alguien viene y le dice, che, ¿cómo estás? Bueno, estos ya son los pasos y hay que tratar de evitar llegar ahí. Y después tenemos que encontrar otra cosa que son las 4 características que incluye una situación para desencadenar cortisol y adrenalina, que son el cine, que yo se los explico también muy bien en el libro, porque cada uno la interpreta como puede y como su vida le da, ha sido su historia y es su Claro, para temperamento. cada uno es distinto. Cada uno es distinto. Lo que a vos te estresa, a lo mejor a mí ni me lo registro. Y a lo mejor algo que a mí me vuelve loca, a vos decís, bien, ¿y esta chica de dónde sale con eso? Si cada uno tiene su película de este cine, que así se llama el acrónimo, cine, según su propia vida. C de cine es pérdida del control. I es imprevisibilidad. E es novedad, perdón, N es novedad, y E es la afectación del ego o la autoestima. Esto fue determinado por el Centro de Investigaciones sobre el Estrés Humano en Canadá. Y vos fíjate que el COVID se las llevó puesta a todas. Control, bueno, estamos teniendo más control y esto tiene que servir para bajar un poquito el miedo, porque no es lo mismo la medicina cuando recién empezó el COVID que ahora. Sigue siendo de alertas, hay que súper cuidarse, pero hay que empezar a tener esta sensación de mayor control, porque no es lo mismo cuando no usábamos barbijos, cuando no sabíamos que había que lavarse las manos, cuando no usábamos el alcohol en gel, que ahora. Así que hay que mandarles al cerebro señales de tranquilidad de uno mismo también, porque si no empezamos ahí también a que las emociones nos llevan al pánico, y la Sí, adrenalina es la hormona del miedo. vamos a tener que aprender a convivir con esto. Totalmente, y tampoco podemos parar todo, y la verdad es que estamos haciendo muchas cosas, y la medicina aprendió mucho también. Más allá de la vacuna, o pongamos que no haya vacuna, la medicina, los médicos aprendieron un montón, y ya se sabe mucho más quiénes son los de riesgo, quiénes los que... Ojo, siempre si uno usa los cuidados, si uno deja de cuidarse, es otra historia. La I de imprevisibilidad, también el COVID vino, nuevo, todo lo que quieras, para los médicos fue un desafío. Y la autoestima, ahí bueno, ¿viste? No sé si alguien se saca 10 en autoestima en esta última época, porque todos estamos como un poquito de que algo puede llegar a pasar, y tenemos como mayor de fragilidad emocional en algunas cuestiones. Autoestima, digamos, como esa situación de fortaleza de uno, que por ahí a lo mejor algunos lo tienen, pero en otros puntos pueden sentirse más frágiles y más, digamos, vulnerables. Y bueno, todo esto desencadena hormonas de estrés. Por esto es un momento tan importante para poder regular estas hormonas. Perdóname, y hablando en general de, a la hora de definir un estresor, ¿tienen que estar las 4 características o solamente con que esté una o algunas
ya una situación puede considerar que destreza? Lo que se ha correlacionado es que las 4 serían, es más intenso el estímulo. Sí. 1 es menos intenso, pero no por eso desaparece. 2 es más, 3 es más, y 4 ya tiene una intensidad mucho mayor. Y además no todos somos sensibles a lo mismo. Hay quienes que son mucho más sensibles, tienen más fragilidad en sus emociones, hay otros que, bueno, a mí, por ejemplo, los imprevistos medio como que me vuelven medio loca, entonces yo quiero tener mis cosas ordenadas, porque si de golpe me aparece algo, bueno, puedo timonear algunas, pero yo tengo que dar una charla, tengo que hacer esto, entonces no me gusta saber más o menos cuando tengo manejado todo, porque yo ahí me controlo, ¿no? Mm. Me controlo todo, ¿viste? Yo me siento mejor. Y hay otra gente que en realidad va aceptando las cosas como llegan. Ahora, si yo sé que esto yo soy así, entonces mejor que, ¿para qué me voy a exponer a tener todo despelotado si yo puedo tener las cosas controladas y voy a vivir mejor? Es decir, cada uno de nosotros tenemos que hacer la lectura de lo que a cada uno le produce cada situación para empezar a aprender a manejarla desde otro lugar. Y eso era lo digamos, es la clave, digamos, ¿cómo lo manejamos? Digamos, ¿cómo es el trabajo que uno tiene que hacer para lograr convivir con el estrés, para poder dejar lo malo y tomar lo bueno? Digamos, ¿cómo es el trabajo que uno tiene que hacer? ¿Qué tenés que ir identificando estresor por estresor y a partir de ahí ver qué es lo que vos podés hacer para bajarlo? Porque muchas veces las cosas que nos estresan están absolutamente fuera de nuestro control. Muchas veces sí, están fuera de nuestro control, como el COVID, por Sí. ejemplo, que sin embargo nuestra actitud frente al COVID puede ser diferente. Y yo te voy a decir que, de verdad, que después de la primera cuarentena, el primer confinamiento, las veces que yo empecé a salir de mi casa, yo tenía la sensación de que los COVID eran como piojos que podían Claro. saltar de una vereda a la otra, ¿entendés? Es decir, como Venían yo todos veía a vos, todos mamuts, micro no, mamuts. aparte yo veía a alguien que estaba por allá y estaba 5 metros y yo me iba de todas maneras a dar la vuelta hasta que me dije, pará, ¿a dónde estamos parados? Acá, digamos, yo tengo que controlar esta situación porque racionalmente esto no tiene sentido, digamos, yo sé perfectamente que y recibo notificaciones, bueno, en mi caso yo soy médica, pero muchísima gente alrededor mía hizo el mismo proceso de pensamiento, acá ser médico muchas veces es peor, te No, juega en contra porque vos sabés mucho más de algunas cosas, pero a ver, Laura, ¿dónde estás? A ver, te pones tu barbijo, te vas al solcito, te vas a caminar un poco, te lavas las manos y listo, llevas un poco digamos, y eso de golpe te da una bocanada de bienestar, de sol, de energía, que bueno, eso es sumamente valioso, pero además yo siento también que al COVID lo controlo, no es como piojos que me van a saltar de uno al otro, porque realmente es así. Entonces, es muy interesante, la doctora Sonia Lupián tiene hecho un trabajo que ya es del Centro de Investigaciones sobre el Estrés Humano, sobre los chicos, cuando los chicos pasan de la primaria a la secundaria. mm, Es uno de los momentos donde más cambios tienen, porque dejan de ser los grandes para ser los chiquititos, porque es todo claro. nuevo, porque todo puede ser imprevisible, donde no controlan nada de la situación. Entonces ellos hacen todo un trabajo para que ellos puedan identificar y trabajar sobre cada una de estas situaciones y ver de qué manera ayudarlos. A mí me quedó muy grabado, porque la verdad que esto es para todos, por eso yo lo transmito tanto en el libro, como para tratar de identificar cada uno cuáles son los puntos que más lo afectan y empezar a trabajarlos. Hay muchas veces que esto se puede hacer y muchas veces que se necesita ayuda. Lo importante es saber que este es el camino, no siempre todo lo podemos hacer todo solos. Por otro lado, para bajar las hormonas de estrés hay otras herramientas que, bueno, una sería como aumentar la resiliencia, aumentar nuestra capacidad de hacerle frente, bajar las imprevisibilidades. Bueno, Argentina no nos ayuda tanto, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, ya estamos campeones. Tener una sesión más de control y trabajar un poco identificando como un poquito los cuadritos que yo les puse ahí. Y por otro lado, estrés es energía. Ustedes habrán visto todos alguna película alguna vez donde viene alguien así, cruza la calle y levanta un auto porque adentro había un chico y se le vienen todos los autos y uno dice, va, dale, escúchame, lo vas a levantar. Bueno, en ese momento uno es capaz de levantar una energía muy importante. Entonces, acá no es chiste, la actividad física, por supuesto con todos los controles previos a lo que implica que uno esté saludable para poder hacerlo, esto es una herramienta que hoy tiene que ser fundamental, como siempre, pero hay que bajar esa energía.
Hay que aprender a relajar, hay que aprender digamos, a respirar, hay que aprender a utilizar el diafragma suavemente para mandarle al cerebro también una idea. Che, acá está todo bien. Si yo estuviera corriendo un mamut, estaría agitado, pero vos ves que yo te estoy mandando señales tranquilizantes. El tipo dice, bueno, ¿para qué le seguir mandando cortisol y adrenalina si está todo bien? Pum. Después, muchas veces funciona mucho un plan B. A veces uno dice, bueno, esto va a pasar, sobre todo cuando esto se desencadena en la ansiedad, que es nada más y nada menos que pensar en situaciones futuras catastróficas que no pasaron, ni nadie sabe si va a pasar. Como decía Churchill, me pasé 90% del tiempo de mi vida imaginando situaciones que nunca pasaron. Y esto es como que se acelera en estos momentos de tanto impacto, ¿no? Entonces, bueno, me va a pasar esto, me va a pasar... Bueno, imaginar una salida, imaginar una posibilidad que por ahí ni siquiera es. No voy a hablar con mi marido y le voy a decir que esto, lo otro, qué sé yo, voy a hablar con los chicos, le voy a decir a mi jefe, lo que sea, pero realmente bajar, después a lo mejor no es la actitud que uno va a tomar, pero al bajar las hormonas de estrés, mejora la atención selectiva, mejora la forma, digamos, de poder expresarnos y de razonar, como se dice vulgarmente. Perdóname, en ese caso vos decís plantear, digamos, ante una situación que nos estresa, plantearnos un escenario que nos pueda tranquilizar, ¿no? Esa es Exacto. la idea, como, Un escenario que nos pueda tranquilizar, que no sea esta pared que está acá y que uno siente que no puede pasar. No, yo puedo llegar a solucionarlo de esta, aunque no sea. Eso se llama plan B, C o D, que esté estudiado que más del 80% no se cumplen, pero que sí han permitido, en un escenario positivo y un escenario de salida, permiten tener una mucho mayor posibilidades de encontrar la verdadera puerta de salida. claro, por lo menos no te quedás rumiando con la más complicada, que es lo que hace uno muchas veces, se queda pensando y Y pensando y la sin pensando en la... salida, ¿viste? La sensación de que vos debes estar, vos imaginás posibilidades positivas de salida y esto ayuda muchísimo a construir después la verdadera salida. La solidaridad. Cuando uno aprende a establecer vínculos solidarios, no solamente uno le da una ayuda a otro, sino que hay estudios que muestran que disminuyen hasta el 30% del cortisol propio. Uno sale de estar pensando en uno todo el tiempo y piensa en los demás, abre su espectro y también recibe un enorme beneficio de este tipo de situaciones. Compartir, no quedarse solo, el cortisol aísla, el cortisol tiende a meterte para adentro, así sea vía internet, vía la aplicación que les guste, vía el teléfono que quieran o paloma mensajera, pero conservar el diálogo con los seres queridos. Bueno, claro, cuando uno ya se está totalmente abrumado y a veces es muy difícil realmente decir, ya no quiero hablar más con nadie, pero no hay que llegar a ese momento. Tomarse pausas activas, si se llegó, hay que hacer un poquito de desintoxicación porque no se puede. Guardarse un momento para uno, pactar en la familia, con los chicos, entonces, cada uno tiene que tener un momento personal de reconstrucción y de reparación personal. Todas estas cuestiones van a predisponer a que el análisis de la película de cada uno, del cine que está viviendo, hagas una película mucho más positiva. Y si no se puede, porque realmente uno se siente muy, muy, muy abrumado, bueno, pues hay que consultar, porque esto puede revertirse antes de que realmente uno llegue a una situación de desencadenamiento de patologías tanto emocionales como Sí, física. físicas. Sí, perfecto. Algo que quería tomar de lo que hablabas que me parecía como muy interesante y más para nuestras lectoras es esta cuestión de los chicos. Y vos mencionaste una palabra, una expresión que me pareció que me tocó, que es esta cuestión del estrés parental. Me parece que muchas veces no somos conscientes de cómo nuestro estrés los influye a ellos. Yo creo que no somos conscientes ni siquiera de nuestro propio estrés, ni de reconocerlo, ni de entender nosotros el daño que nos puede hacer a nosotros. Hay veces que pensando cómo los afecta a los chicos uno empieza a reflexionar, pero es tal cual. Si yo te dijera que los estudios muestran que dos personas, ¿cómo se estudia el estrés? Bueno, se pone una persona en una cámara Gesell y se lo estresa con determinados protocolos. Y se le mide con un algodoncito en saliva los niveles de hormona del cortisol a lo largo de la experiencia, ¿no? Entonces se comparan
entre sí con otras poblaciones que no han vivido con esa experiencia. Entonces, bueno, así hay millones de estudios sobre estrés, pero esa es la base, de alguna forma. Ahora, yo a vos te estreso, ¿no? Te pongo una cámara Gesell, yo te estreso. Y otra persona que va por ahí, la meto a estar con vos, no se sabe muy bien por qué, hay mecanismos, pero a esa persona le aumentan las hormonas de estrés también. Así que el estrés contagia, eso de la mala onda, salir y correrse de la gente que te genera mala onda es preservarse por estas razones. Y los chicos, hasta los 12 años, son particularmente sensibles a lo que se llama derrame del estrés parental, es decir, resuenan y vibran con los padres. Por eso hay que tener mucho cuidado, es mucho mejor darse una vuelta, meterse a darse una ducha, relajarse, antes de entrar en contacto con los chicos. Muchas veces uno llega abrumado de la oficina, abrumado de alguna manera. Es mejor tratar de bajar un cambio, porque uno va a llegar a la casa, ¿y qué va a hacer? El nene va a venir, o la persona va a venir, puede decir, no, por favor, para un poco, que yo estoy como loca, pero no te das cuenta, y el otro no entiende nada. Y va a entrar en un estrés crónico, el chico también, con todo lo que eso implica para él también. Entonces, eso hay que como que reflexionarlo por la medida que nosotros reconozcamos nuestro propio estrés, y tomemos medidas como para bajar nuestras hormonas de estrés al nivel adecuado, vamos a favorecer el clima y la salud mental y física de los chicos también. ¿Las mujeres estamos más estresadas que los hombres? Nos estresamos diferentes, las mujeres tenemos un poquito más de reactividad del estrés y a lo largo del ciclo nuestras hormonas femeninas tienen mucha relación con la expresión y la reactividad del estrés, a diferencia de los hombres. Los hombres tienen un pico, eso también está explicado en el libro, que me parece interesante porque hay momentos de la situación donde nosotros tenemos que saber que por ahí vamos a estar más reactivas al estrés. Y bueno, qué sé yo, por eso somos divertidas, lindas, geniales, sorpresivas y sorprendentes. Pero bueno, esto es así, y bueno, por ahí en esos momentos quizás sea bueno hacer 10 minutos más de gimnasia o mirar las cosas desde otro lugar y punto. Las mujeres tenemos también de la época de la cueva, si bien la época de la cueva no era como picapiedras, no es que iba Vilma picapiedras en un auto genial, no, había que ser mujer primitiva en la puerta de la cueva con todos los animales salvajes que entraban y estar cuidando las crías, ¿no? No era tan fácil, pero las mujeres entre sí se asociaban para cuidar las crías. Por eso también nuestra forma de segregar las hormonas de estrés es diferente a la de los hombres. Tiene un pico así, en cambio las mujeres tenemos una más aplanado, y que mejora, nuestra reacción de estrés mejora estando entre mujeres, a diferencia de lo que culturalmente se cree, por un tema realmente cultural. Nosotros salir con amigas, charlar con nuestra madre, conversar con una hermana, para nosotras nos hace muy bien. Y lo muestran las hormonas de estrés cuando a una mujer se le estresa y se le va colocando una mujer o un hombre al lado. Cómo bajan sus hormonas de estrés. Así que hay características diferentes que son interesantes y que hay que aprovechar. Por eso yo siempre digo, chicas, tenemos que salir cuando vuelvan a los restaurantes en primer festejo. ¿Viste? Obvio. Bueno, y lo último que te pregunto, en un momento hablaste de los efectos positivos del estrés, que nos cuesta muchas veces verlos. ¿Cuáles son los efectos positivos del estrés y cómo podemos aprovecharlos? Los efectos positivos del estrés son, a ver, ¿cómo te puedo dar un ejemplo que sea para vos claro? Por ejemplo, me invitan a dar una charla. Si yo tengo una buena reacción de estrés en ese momento, me voy a animar, va a ser un desafío, me voy a sentir enérgica, voy a poder franquear esa sensación de exposición, que no siempre se puede, ¿no? Pero voy a decir, yo tengo 400 personas adelante, tengo que salir exitosa, voy a usar mi mejor memoria, voy a tener mis mejores habilidades cognitivas para estar puestas en ese momento, para poder dar mi presentación. Voy a poder realmente apelar a todos mis recursos positivos. Si yo tengo una baja reactividad de estrés, y no tengo una buena reactividad, digamos, no porque no tengo hormonas de estrés, sino porque yo no me doy cuenta, por ahí voy a ir vestida así, como así, digamos, no va a lucir. Y si yo soy demasiado reactiva al estrés, no me voy a poder enfrentar directamente, me va a ser imposible totalmente enfrentarme. Entonces hay una parte que es la reactividad del estrés y cómo nos posiciona.
Y por otro lado es la cantidad de hormonas de estrés, el tiempo, la cantidad y el tiempo de lo que dura. Si no se prolonga en el tiempo y tiene una cantidad de hormonas de estrés adecuados, yo voy a tener mis mejores recursos para poder presentarme a ese momento, que es un desafío estar hablando de 40, de 400 personas. Poder tener una entrevista con mi jefe adecuada, poder salir adelante de un contrato, obtener un contrato importante. Todo eso no se hace sin hormonas de estrés. Ahora, si yo llego abrumada, desesperada, cansada, agotada, como loca, con 400.000 clientes, en estrés crónico, no voy a sacar esa mejor versión de mí. Voy a sacar la peor, es la que nosotros llamamos estrés. Pero no hay que olvidarse que dentro del marco de ese estrés crónico está la posibilidad de sacar nuestro control de hormonas, y controlar nuestras hormonas es sacar nuestra mejor versión. Hay otra experiencia que es muy interesante. Se tomaron un grupo de personas a las cuales se les explicó que el estrés podía tener esta reacción positiva. Se les explicó tal cual yo lo estoy explicando a vos. Y otra que no se les dijo nada. A las dos se puso el mismo desafío, las dos poblaciones, los dos grupos. Aquellas que sabían que el estrés podía tener un aspecto positivo y que realmente podían recurrir a él, tuvieron muchísima mejor performance, significativamente mayor a que al otro grupo. Entonces, en este momento lo que yo trato de explicar con esto del estrés que tiene este aspecto, no lo quiero llamar estrés bueno y estrés malo porque nadie entiende lo que se quiere decir. La versión, tu mejor versión puede salir para un desafío importante de tu vida cotidiana si vos lográs controlar aquellos desgastes, microdesgastes, al cual no te podés reponer y que te llevan al estrés crónico. Y obtener de vos tu mejor versión desde todo punto de vista, emocional, laboral, familiar, y que existe esa mejor versión. Y es a donde vos tenés que apuntar, ¿entendés? Buenísimo. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo, súper interesante. La verdad, como decía, es un tema que nos atraviesa a todas, así que vamos a tomar nota de muchos de tus consejos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Bárbara, muchas gracias. Un Un beso. abrazo a todos. Gracias.